Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Un día más encantados de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Crónica Florentina o Fiorentina. El organizar el ocio de las personas es algo que afortunadamente desde que llegó la Revolución Industrial y los derechos que tuvieron los trabajadores y las posibilidades económicas de estas, no solo de los trabajadores que trabajaban en fábricas, sino también de los artesanos, de los que tenían profesiones liberales, el moverse por el mundo se perdió lo que era aquella realidad que se había extendido sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de aquellos grandes viajeros que se dedicaban a recorrer el mundo, pero que casi pasaban medio año visitando distintos países, porque los medios de comunicación, como os podéis imaginar, eran muy escasos y muy limitados. Muchas veces se limitaban a barcos, se limitaban a diligencias y se limitaban a mulos. Cuando en la actualidad tenemos la posibilidad de viajar, de conocer sitios, pues desde la libertad, que yo creo que es sacrosanta, cada uno elige lo que le gusta. Si estamos aquí nosotros en nuestra península y tenemos críos pequeños, pues me imagino que muchos padres, si son muy pequeños, pues irán o al pueblo donde sus padres pueden tener alguna casilla o casaza, o irán a la costa a poder estar allí debajo de una sombrilla viendo al niño cómo hace castillos de arena, o se irán a ver Euro Disney a París, o a ver los parques de ocio que hay en la costa mediterránea, o simplemente se dedicarán a recorrer alguna ciudad del interior, pues para que algunos padres con cierto sentido común, que el otro también es sentido común, les empiecen a enseñar ciudades que los jovencillos no van a entender, pero probablemente les va a quedar en su imaginación desbordada y desbordante, les va a quedar como si dijamos, un sustrato de que por allí pasaron alguna vez de pequeños con sus niños. Igual no se acuerdan de gran cosa, pero se acuerdan de retazos. Yo, por ejemplo, que uno de los primeros monumentos que visité fue la Catedral de Burgos, pues me acordaba de que tenía, y lo visité creo que bastante jovencillo, bastante niño, perdón, y me acuerdo de las agujas imponentes de las torres y del papamoscas, que era un reloj articulado que cada vez que daba las campanadas abría la boca. O eso nos decían, y todos creíamos haberle visto al papamoscas abrir la boca, que a la altura que está colgado en una pared como casi puede estar perfectamente a de 18 o 20 metros de altura. Bueno, lo de que le veamos abrir la boca es una de las cosas que bueno, me produce ahora sonrisa, pero nosotros estábamos entusiasmados con la boca abierta del papamoscas. Este tema burgalés ya sabéis que Javi Tweet y de Viriana lo tienen muy de cerca, porque ellos tienen la suerte de vivir en una ciudad cómoda y cargada de historia que es la ciudad de Burgos, ciudad maravillosa, llena de encantos, y ciudad, como os he contado en muchos podcasts, ciudad anhelada por los florentinos. Hoy, como habéis visto que la crónica es crónica florentina, pues ya habéis intuido de que iba a volver al tema de Florencia, que lo tenía. Llevaba casi un año, estaba desmotivado con Florencia, pero hay que volver, porque Florencia siempre tiene que ser atendida por toda
la cantidad de monumentos, de lugares y de historias que tiene. Pues como digo, nos hacen antes de empezar con el tema, que yo sé que el introito, la introducción es lo que más le gusta a la gente. Luego igual alguno apaga el podcast, que el podcast es lo que tiene el trabajo, pero igual alguno luego apaga el podcast a medio de empezar y dice, ¡buf! ¡Qué rollo! Déjate de historia. Yo lo que quiero son los chascarrillos del principio. Pues bueno, sigo con los chascarrillos. Pues, como os digo, alguno pues podrá elegir estos destinos. Otras personas pues elegirán la comodidad de irse, por ejemplo, a Cancún, que aunque Cancún, por ejemplo, en México o la República Dominicana son destinos a muchas veces por los fisnos que tenemos aquí denostados, son unos destinos turísticos excepcionales, o sea, excepcionales. Playas, restaurantes y sonrisas y juergas y monumentos mayas y de todo como lo que hay allí. No os creéis que aquello es un cuento chino, no, aquello es una cosa sensacional también. Te tiene que gustar estar con mucha gente y te tiene que gustar ir y meterte 8 horas de avión, ir y otras 8 volver. Perdón. También hay los otros que igual son más frikis y se van a Dallas a que les case por segunda o por tercera vez, o por cuarta o por quinta, Elvis Presley o John Wayne, que son los que están allí en los grandes hoteles haciendo un simulacro de boda para la posteridad. Pero bueno, tiene que haber de todo en el Señor. También os he contado algunas veces, como también hay gente que vive, antes de entrar en el tema, también la gente que le encanta el turismo de montaña, de hacerse pues todos los 8000 del Nepal y subir a esas montañas. Muchos acaban asfixiados y con unos dolores de cabeza terribles, pero amigo, el que quiere tener en su currículum la foto de haber hecho un 6000, un 7000, un 8000, tiene que bregar el cuerpo contra la roca y contra el hielo y contra el frío. Yo siempre suelo tener una opinión, y es que el que viaja, elija el modo de viajar o elija donde vaya, salvo que haga un viaje por absoluto placer y no voy a decir por apatía, sino por encogerse de hombros y decir, a mí que me lo den todo, yo que quiero ir a un hotel, me pongo una pulsera, estoy allí en la piscina, hago hasta la gimnasia que me manda el animador del hotel dentro de esa piscina, mientras tengo en la barra, a la altura de la piscina una vez más, un buen daiquiri o un buen combinado de lo que sea, y me lo paso bien y no tengo preocupaciones. Pues bueno, pues también es legítimo, ¿no? Pero ya apartándonos de ese tipo de turismo y de ese tipo de personas que viajan, viajeras, porque al final un turista es el que visita lugares, pero se tiene que servir de una infraestructura que se lo muestre. Entonces, en el fondo, por mucho que la gente diga que no es turista, no le queda más remedio, a no ser que sea un embajador y le inviten del gobierno del país vecino donde esté y le enseñen el país con una limusina y unos profesores de arte que le expliquen todo. Bueno, lo que yo siempre suelo intentar que la gente pueda comprender es que tengan un poco de cultura donde van. Cuando visitamos las cosas, yo por ejemplo no conozco nada salvo lo que es el norte de África, no conozco Asia, desgraciadamente muchas cosas de Sudamérica no las conozco, pero creo que enfrentarse a todo tipo de culturas exige un aprendizaje. Uno no puede ir sin saber nada y siendo un perfecto zote que esté ahí preguntando preguntas que sean casi inhóspitas de escuchar, de entender y de responder. Por eso cuando uno elige un destino como Florencia, tiene que tener unos mínimos, tiene que tener unas palabras que le suenen, tiene que tener la palabra renacimiento, risnacimiento, tiene que tener Medici, tiene que tener Miguel Ángel, tiene que tener Galileo Galilei, tiene que tener Leonardo da Vinci, tiene que tener Rafaelo o Rafael. Todas esas palabras, aunque no sepa mucho, tampoco
Tampoco, no todo el mundo tiene que tener unos conocimientos exhaustivos. Pero claro, si a uno le dicen Rafael o le dicen Miguel Ángel, no puede cogerse de ir a Florencia y coger, oye, ¿ese quién es? ¿Y ese qué ha hecho? Pues por lo menos hay que tener un poco de cultura general mínima. Desgraciadamente la generación mejor formada llega con un ordenador fácilmente a cualquier tipo de película o de serie, de todas estas cosas tan estrambóticas que hay ahora, pero no sabe llegar a quiénes eran muchos personajes de la historia. O si llega, lo llega de una manera tan superficial que es incapaz de hacer una abstracción mental y de comprender la historia. Caso distinto era el de los viajeros, como Stendhal, que en el siglo XVIII, cabalgando ya en el XIX, visitaron Florencia con todo lo que era su pasión de ver y de visitar el arte y de vivirlo. Y en Florencia tuvo lugar una enfermedad, un síndrome, que todavía hoy en día se mantiene, que es el mal de Stendhal. Él, el autor, el filósofo, el escritor, después de visitar la Basílica de la Santa Croce de Firenze, pues era tal la convulsión que le produjo el visitarla, que al salir a la puerta creo que hay unas 10 escaleras o algo así, se sintió un ahogo en el pecho, sintió un mareo y se cayó redondo, porque no podía aguantar ya más tanta belleza. Esa era la expresión, el aturdimiento por contemplar tantos cuadros, tantas esculturas y tantos elementos que le desbordaron totalmente. El mal de Stendhal se da y se puede dar. Yo me imagino que se da entre las personas que tienen una sensibilidad artística. No creo que cuando uno va allí y ve a miles y miles de orientales o de personas zoquetas que las han traído a Livorno en un barco dentro de un crucero, eso se les va a dar nunca el mal de Stendhal. Pero una persona que se acerca con la ilusión y con las ganas de contemplar y de apreciar el arte florentino, probablemente después de unos cuantos días en Florencia pueda caer redondo y rendido ante su arte. ¿Por qué os he dicho después de unos cuantos días en Florencia? Porque mirad, Florencia exige como mínimo 4 días. Si uno va a ir un día a Florencia, que no vaya, que vaya a otro sitio, yo qué sé, que vaya a ver a Palma de Mallorca, que también es bonito, o que vaya a ver Valencia, que son ciudades dentro del Mediterráneo que son interesantes. Pero es tal el impacto de la carga del arte, de las iglesias, de los templos, que le va a llegar, que en un día no puede ver prácticamente nada. Entonces, tengo un poquito la ambición sobre todo porque muchas veces me han pedido personas que escuchan el podcast y me han dicho, oye, ¿por qué no hablas de vez en cuando de cómo organizar una visita a un enclave para que nos sirva de base de poderlo hacer o poder repetir tus pasos como lo haces y poder disfrutar? Entonces hoy mi podcast va a ser un podcast más totalmente, va a ser un podcast, sí, claro, porque voy a hablar de los elementos que se visitan, ¿no? Pero va a ser un podcast más bien descriptivo, para que conmigo me acompañéis recorriendo pues los lugares más esplendorosos de la ciudad de Florencia. A la ciudad de Florencia normalmente la mayoría de las personas que llegan, a no ser que vayas con el coche, pero olvídate de ir con el coche a Florencia, por muy atrevido y muy osado que eres, porque podrás llegar a las afueras de Florencia. Una ciudad como Florencia, cargada de tanto arte, prácticamente no vas a poder aparcar en ningún lado. Los cambios que se hacen de aparcamientos, de permisos para pasar, de todo, es absolutamente insufrible. Entonces lo tendrías que dejar bastante a las afueras de la ciudad. Si vienes en tren no tienes ningún problema, porque la estación, que es la de Santa María Novella, que le da el nombre a la basílica que está justo enfrente, es una estación magnífica, moderna. Bueno, moderna, pero en la modernez italiana,
no en la especie esta de obsesión compulsiva de hacer de una estación un monumento, cuando al final lo que tiene que ser es un sitio donde entren los trenes, te dejen y puedas cogerlos cómodamente. La estación de Santa María de Novella es una estación cómoda, como lo es casi toda la ciudad de Florencia y como lo es en gran parte Florencia. Nosotros tenemos un poco el complejo de nuevos ricos, los peninsulares españoles, y nos encanta cambiar todo. O sea, yo me acuerdo que yo estoy visitando todo lo que puedo Italia, pero estoy viendo, por ejemplo, que los carabinieri en los últimos 40 años no han cambiado de uniformes. Si os acordáis de lo que son nuestras fuerzas de orden de nuestro país, ¿qué han cambiado? Aquí les cambian de camisa a niqui, a cazadora. Estamos en un continuo cambio. Que no vamos a contar de las calles, que si está una calle bien asfaltada y bien acerada, se cambia la acera de cuadrados de cemento a granito, de granito a mármol, vuelven a cambiarse el color de mármol, en fin, somos una especie como de nuevos ricos que nos encantan el Fausto y el oropel, como les suele pasar. Eso también creo que es en parte en la cultura, que podemos conservar perfectamente lo antiguo y no tener que gastar necesariamente en lo nuevo. Santa María de Novella, donde vamos a llegar, donde llegan los autobuses también, si venimos de fuera, y donde llega el tranvía, que ya hay un tranvía directo que va desde el aeropuerto Américo Vespucci a la estación de Santa María de Novella, o coger un taxi desde el aeropuerto si venís de cualquier vuelo. El aeropuerto también es un aeropuerto pequeño. Florencia tendrá ahora en la actualidad, en el 2019, cuando estoy hablando, alrededor de 400.000 habitantes. Una ciudad, comparado con las grandes urbes europeas, pequeña. Pero es una ciudad, es un aeropuerto, nos habíamos quedado en Américo Vespucci, muy pequeño. No tiene los flingles eso, sino que tienes que coger el autobusito del avión a la puerta y de la puerta del avión, que prácticamente pues lo podías hacer andando, pues, o cruzar 300 metros, pero como sabéis la seguridad aérea prohíbe los desplazamientos salvo en vehículo autorizado y tipificado por dentro de las pistas de un aeropuerto. Un aeropuerto pequeño que va viviendo las sucesivas ampliaciones y que mantiene sobre todo comunicado esa magnífica ciudad con los aeropuertos europeos y con los aeropuertos italianos. No creo que existen vuelos transoceánicos, por una de las características que el aeropuerto Américo Vespucci de Florencia está muy metido dentro de la ciudad. Apenas se tardan 10 minutos, algunos que me estáis oyendo de por ahí, de México, DF, de lo que sea, diréis, pero ¿qué es eso? Apenas tardas 10 minutos desde el aeropuerto a estar en el centro de la ciudad, en la estación de Santa María de Novella. Es increíble. Por eso es un aeropuerto pequeño, tiene una pista corta, lo que hace que cuando aterriza te des un poquito sustito, porque el avión tiene que caer a peso. Yo no sé si la palabra es a peso, ¿no? Eso es lo que creí entender de un piloto que es el hijo del señor del garaje que tengo yo aquí al lado de mi casa y que vuela prácticamente todas las semanas allí, y una vez que fui dice, oye, pegó un castañazo el avión cuando aterrizaba, y me dice, sí, eso nos pasa a todos, dice, yo que vuelo allí mucho, nos pasa siempre porque al ser la pista muy, muy corta tenemos que caer con el avión muy rápidamente para hacer la rodada y ir frenando el avión y no salirnos de pista. Entonces, como digo, es un aeropuerto pequeñito y es un aeropuerto, aunque es pequeñito, es un aeropuerto muy limpio, muy elegante y muy al gusto italiano. El italiano es elegante, ¿eh? Yo creo que hasta los mendigos en Italia piden con elegancia y visten harapos elegantes, no son cavernarios. Nosotros desafortunadamente somos un poquito más cavernarios. El italiano, como no lo habla poca gente en el mundo, pues es una lengua que está sustituido en lo que es la
la comunicación por el inglés, y hablando despacio español a un italiano, pues el italiano nos entiende perfectamente, y claro, entonces siempre es y nos une el fútbol, o sea que esa pasión desmedida de los europeos por el fútbol hace que cojas cualquier taxi o hables con cualquier italiano y le digas de dónde vienes, enseguida saldrá el fútbol del medio. Bueno, entonces nos hemos acercado al aeropuerto, nos hemos acercado al tren y nos hemos acercado a un punto que yo creo que es de donde arrancan prácticamente todas las personas que llegan a Florencia, que es Santa María de Novella. No recomiendo que entréis directamente dentro de lo que es la Basílica de Santa María de Novella, porque creo que las basílicas hay que agruparlas para visitarlas. Entonces, cuando lleguéis a Florencia, tenéis que tener en cuenta dos cosas en la época a la que os hablo. En Florencia hay tres cosas que están asaltadas por todo lo que es el turismo desproporcionado. Una es la Galería de los Uffizi, que es la galería cargada de cuadros y cargada de arte. Otra es la Catedral de Santa María dei Fiori, que tiene la famosa cúpula hecha por Brunelleschi, que fue la de las más grandes que se había construido en la humanidad y en el mundo. Y luego está la Galería de la Academia. La Galería de la Academia es donde está el David de Miguel Ángel, esa obra tan desmedida también, por otra parte, desmedida en sus proporciones. Entonces, Galería Uffizi, Catedral de Santa María del Fiori y Galería de la Academia. Hoy, a fecha de las que os hablo, Galería Uffizi y Galería de la Academia, esta es la densidad que tienes que encargar hora o pedir hora para visitarla. No te vale con tener la entrada, luego os explicaré un poco cómo funcionan el tema de las entradas, sino que ya solo para ir a visitarla tienes que llamar antes a un teléfono, que te atienden en todos los idiomas, son gente muy simpática, no te cuesta nada hacer la reserva, y entonces tú dices, quiero ir a visitar la Galería de Uffizi, y te dirán, ¿cuántos son? 1, 2, 4, 6, 15, si son más de 10 ya entras en otro ritmo de visitantes, pero desde 1 hasta 10 tú puedes decir, pues quiero ir el día 20 de mayo, y entonces te dicen, espera un momento, ¿qué horario le puedo ofrecer? Tal, y te van ofreciendo una serie de horas, y tú le dices, pues quiero esa hora, y entonces le dices, pues, y te dan un número, y entonces un número que tú te lo apuntas y que solo tienes tú, entonces, y que ellos tienen el número de 6 cifras que te han dado, más el número de visitantes que está asociado a ese número de visita. Entonces tú, cuando ya tienes eso, sabes que a la Galería Uffizi y a la Galería de la Academia, en un sitio o en otro, por donde empieces la visita, yo recomiendo empezarla por la Galería Uffizi, te dan ya las entradas tanto de la Galería Uffizi como de la Galería de la Academia con la hora que has pedido. Yo recomiendo la adquisición de la Firenze Card, que es una carta, si vas para 72 horas, que es lo mínimo, o sea, 3 o 4 días es lo mínimo, no puedes ir menos, pues eso es una tarjeta que te permite entrar en 75 museos. Ni de lejos vas a hacer los 75 museos, pero podrás hacer, yo calculo que en 4 días puedes llegar a visitar entre 15 20 cosas. Ya solo el que veas 15 o 20 cosas te hace que merezca la pena el haber sacado la tarjeta. Hay mucha gente que dice, pues no merece... No. Y luego también es que el ir con la Firenze Card es acceso prioritario. Tienes en todos los monumentos una puerta distinta para acceder a ella. La Catedral de Santa María del Fiore, lo que es la catedral, es entrada libre. Es entrada libre, pero es tal el colapso que hay
de filas enteras de gente entrando, que es muy complicado. Eso está, pues echarle paciencia, ir pronto, ponerte en la colita y ya te tocará el tiempo de entrar. Claro, todo esto se ve obstaculizado porque por motivos de seguridad siempre tienes que hacer el control de bolsos, el control de todas estas cosas para poder acceder a los monumentos. Ya os he dicho los 3 sitios más importantes, igual hay otros que son más importantes para otras personas, pero más visitados. Galería de los Uffizi, Catedral de Santa María del Fiore y Galería della Accademia. Cuando vamos a iniciar la visita, que nos habíamos quedado para empezar a organizarnos en la zona de Santa María Novella o en la piazza de la Stazione de Santa María Novella. Pues yo normalmente lo que recomiendo es que la gente descienda una suave pendiente y baje a ver lo primero el río Arno, que es el que vertebra todo lo que es el ritmo de la ciudad. Baja, que siga las indicaciones que pone Ponte Americo Vespucci, y entonces cuando llega ya a la orilla, llega a un paseo, que es el paseo Lungamo, que es la denominación de este tipo de paseos que tienen los italianos. Llega en el puente de Americo de Vespucci a una enorme presa así transversal, y uno ya se llena de frescor, de lo que es sentir el agua cayendo, el agua rumorosa, y ya toma los puentes hacia lo que es el centro de la ciudad, paseando tranquilamente, va viendo. Por ahí no suele haber muchas personas, no suele haber excesivo turismo con el que luego se va a encontrar, y tiene que ir avanzando cruzando una serie de puentes, el puente a la Carralla, el puente de Santa Trinita, y ya termina viendo el puente viejo, que es el puente con las casas de los plateros dentro de lo que es la construcción del puente. Ahora de los plateros, y durante muchos años también de los plateros, pero antiguas carnicerías que los Medici, que eran los grandes hombres del Renacimiento, hicieron salir de esa zona por lo maloliente y lo pestilente que era todo aquello. Cuando llegamos a la altura del puente Vecchio, no lo cruzamos para ir a la zona que se denomina Tras Arno, al otro lado del Arno, sino que seguimos por la parte que va entre puente y puente, después de haber pasado por la zona que se denomina Vespucci, la siguiente tramo es Corsini, el siguiente tramo es hacia Lioli, y el siguiente tramo es Archibuseri, los arcabuceros, creo entender yo que eran. Cuando hemos llegado al Puente Viejo, continuamos a Archibuseri y llegamos a lo que es la Galería Uffizi, porque la Galería Uffizi tiene unas arcadas que por debajo pasa la carretera, la calle, que pasan coches por allí, y las aceras, y por la parte de arriba de las arcadas es donde está el museo. Entonces yo os recomiendo, como os digo, ir a la Galería Uffizi y visitarla. De la Galería Uffizi, que eso ya nos va a producir un shock ver todo lo que es el arte. No voy a entrar en la explicación porque entonces ya no tendría podcast de localizaciones, que es el que os estoy intentando hacer. Terminada la visita, contemplar desde el exterior y no entrar todavía en lo que es el Palacio Vecchio. Como previo a lo que vamos a hacer más adelante, yo recomiendo la visita después de ver la Galería Uffizi, que sobre todo nos va a dar ya una impronta muy importante de lo que es la pintura, pasar al Museo Nazionale del Bargello, que es el museo de escultura esencialmente. Entonces, continuar Galería Uffizi, Museo Nazionale del Bargello, y aprovechar allí para ver algunas de las piezas
más importantes de la escultura renacentista. Y otros elementos, no solo ese, otros elementos más que se pueden apreciar en ese enclave. Continuar desde el Museo Nazionale del Bargello, tienes que cruzar necesariamente hacia la Catedral de Santa María dei Fiori, y entonces hay en toda esa zona todos los restaurantes y todo lo que hay, pues mira, lo tengo que decir, aunque me venga alguno y un día me dé un palo, ¿no? Pero son muy caros. Entonces, lo mejor es continuar todo lo que es ese recorrido, dejarlo atrás, pasar por delante de la Catedral de Santa María dei Fiori, que va a estar a cualquier hora que esté abierta, va a estar atestada de gente, y continuar por detrás de lo que es el ábside de la catedral, continuar por la calle, por la vía dei Servi, hasta la plaza de la Annunziata. En la plaza de la Annunziata nos vamos a encontrar y comer por ahí, o sea, en ese movimiento, en ese meneo de andar yendo hacia esa zona, pues parar, entrar y comer. Y visitar luego, a continuación, desde la plaza de la Annunziata, dirigirse a la Galería de la Academia, comer antes, siempre salidos de la calle principal, Siempre que te sales de la calle principal, el precio viaja multiplicado por 10. Está en la Galería de la Academia, con sus grandes obras también de esculturas, que ya nos estaban aproximando en la visita a Uffizi y en la visita a Bargello, y como os digo, terminar viendo la Galería de la Academia. Estando ahí, si no estáis excesivamente saturados, que podéis llegar a estarlo, podéis visitar, a los que os gusta la arqueología, el Museo Arqueológico Nacional, que es impresionante, la Basílica de la Annunziata, que tiene precio, no hay que pagar entrada, pero que aunque no hay que pagar entrada, por eso igual precisamente tiene un horario endiablado, de estos que te abren a las 7 de la mañana y te cierran a las 12, y luego te abren a las 5 y te cierran a las 7, pero ¿qué le van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una iglesia que merece mucho la pena por las pinturas que tiene, y el Museo de Glinnocenti, que también es un museo que hay ahora puesto en valor, que es muy, muy, muy interesante. Y después de haber visto la Academia, después de haber visto, si lo pillamos abierto, porque también tiene un horario complicado, el Museo de las Piedras Duras, de las piedras artísticas, pues visitar estos sitios, Basílica de la Annunziata, Museo de Glinnocenti y Museo Arqueológico Nacional, ya nos dan para no ver más en ese día, porque vamos a estar absolutamente saturados. Eso lo podemos hacer el primer día. El segundo día, mi propuesta es que andéis un poco, madruguéis y visitéis algo que es insólito. Igual algunas personas me dicen, pues a mí eso no me hace mucha gracia. Y es visitar que está ya probablemente a una cierta distancia, visitar lo que es la sinagoga y el museo hebraico, el museo hebreo, para entender también la importancia que tuvo en la ciudad de Florencia la comunidad judía y el pueblo judío como acompañante a lo que fue todo el despertar del Renacimiento y esa síntesis hacia el antropocentrismo, hacia convertir al hombre en el centro del universo, que era algo que era totalmente nuevo, ya que veníamos de una época oscura y medieval. Como os digo, arrancar la visita en el Museo Hebraico, en la sinagoga, que tiene, la seguridad no os la voy a contar de estas cosas, porque hay que vivirla, pero os la imagináis sin que os la cuente. Y entonces, después de visitar la sinagoga, por la Vía de la Colonna, visitar el Museo de San Marcos.
Museo de San Marcos es un museo excepcional. Está todo el convento de los dominicos donde vivió Savonarola, con todas las pinturas de Fray Angélico y de Fray Bartolomeo. Es una auténtica delicia. O sea, ahí os podéis pasar después de visitar la sinagoga, en el Museo de San Marcos os podéis pasar un tiempo estupendo, pero estupendo. Del Museo de San Marcos yo recomiendo que bajéis por la vía Cabaor hasta el Palazzo Medici Riccardi para visitar pinturas que hay excepcionales y ver cómo fue un palacio de los Medici donde en su jardín pues trabajaron, estudiaban toda la gente bajo la dirección del maestro Ghirlandaio las artes de la pintura y las artes de la escultura y los principios de la arquitectura, a base de un gran jardín lleno de estatuas traídas desde Roma por los Medici para que los nuevos jóvenes y los nuevos talentos se formaban de una manera continuada y pudieran dar esplendor y crear obras para lo que era la ciudad de Florencia, que en la mente del Renacimiento y de sus patronos, los Medici, quería ser más brillante en sus obras que la mismísima ciudad de Roma lo había sido cuando fue cabeza del Imperio Romano. Este era un poco el criterio que tenían. Os he dicho pintura, dibujo. Exactamente el proceso era: la gente aprendía a pintar, a dibujar. De ahí pasaban a la pintura propiamente dicha, que era darle color a lo que pintaban. De ahí, si eres bueno, pasabas a la escultura. Y como colofón de las de dibujar, pintar, esculpir, pasabas a lo que eran los grandes rudimentos, los grandes conocimientos de la arquitectura. Después de visitar el Palacio Medici Riccardi, estamos ya enfrente de lo que es la Basílica de San Lorenzo. Entonces es el momento ya, que ya habrá caído la primera hora de la tarde, de comer alrededor de San Lorenzo, en alguna de las múltiples calles, y visitar San Lorenzo. Visitar San Lorenzo probablemente también por los horarios. Yo visitaría solo la basílica y dejaría para otro momento la biblioteca y las capillas de los Medici. Y ya por este día creo que ya sería suficiente. Al siguiente día, ¿qué propongo? Pues la visita del Palacio Vecchio. Probablemente antes de visitar el Palacio Vecchio como centro del poder, lo que podemos hacer es arrancar la visita visitando la Basílica de Santa María Novella, para entender lo que es el concepto de gran basílica que ya tenemos después de haber visto la Basílica de San Lorenzo el día anterior. Después de ver la Basílica de Santa María de Novella, yo recomiendo visitar las capillas de los Medici para ver las obras de Miguel Ángel que están fuera de lo que es la basílica propia de San Lorenzo, y visitar las escaleras y la biblioteca que hizo Miguel Ángel en lo que se llama Biblioteca Medicea Laurenciana. De ahí continuar hasta visitar el Palacio Vecchio, y después de visitar el Palacio Vecchio continuar hasta Santa Croce. Eso podíamos tener otra jornada. Y luego dejar para otro día lo que es el Transarno, donde hay que visitar el Palazzo Pitti, el fuerte de Belvedere, que está detrás del Palazzo Pitti por su incomparable vista, y la Chiesa de San Miniato del Monte, que es con la que arrancaré ya el próximo podcast. Juntamente son imprescindibles y serían para todos de interés el ver 3 iglesias al otro lado de el Arno, que es la Chiesa de Santa Felicita, la Basílica del Santo Espíritu y la Capella Brancacci, que está en la Chiesa de Santa María dei Carmen. ¿Qué más ver dentro de lo que es ese conjunto que os he dicho de la ciudad? ¿Qué no debéis dejar de
de ver? Pues hay visitar algunos de los palacios, como el Palazzo Strozzi, o la Abadía Florentina, que es un antiguo monasterio, y sobre todo, por nada del mundo, os perdáis el Museo de la Ópera del Duomo, porque va a ser la clave para que entendáis lo que fue el gran proyecto. No os voy a explicar las dimensiones, pero ahí es donde se entiende, cuando visitas el Museo de la Ópera del Duomo, cómo se hizo y cómo se pudo construir semejante catedral tan bella y que haya permanecido a lo largo de los siglos. Y hasta aquí hoy nos ha traído la Crónica Florentina, para que los viajeros, turistas, y espero que al menos mínimamente informados y también muy formados, que se acerquen a la ciudad de Firenze, puedan entenderla un poco más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.